Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario en línea, Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables. Esta es la segunda y última sesión del tema Educación y Perspectiva de Género. Como recordarán, el martes comenzamos con este tema que es de suma importancia. Está con nosotros otra vez el día de hoy la maestra Erika Enríquez, especialista en el tema y feminista comunitaria. Bueno, voy a leer un poco de su semblanza curricular para que tengan, quien no estuvo el martes pasado, pues el gusto de conocerla y saber un poquito más acerca de ella. Ella se nombra desde una identidad política como indígena ñañú, originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, trabajadora social, desinstitucionalizada, feminista comunitaria de la Villa Yala, mujer, madre y co-criadora de Victoria, se autodenomina como la que hace con la palabra. Su formación profesional es especialista en modelos de intervención en trabajo social con mujeres por la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, grado que obtuvo con mención honorífica y con ello recibió el mérito universitario Medalla Alfonso Caso por la misma institución. También ostenta el título profesional de licenciada en Trabajo Social, diplomada en Desafíos del Feminismo en América Latina por el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades por la UNAM y es diplomada en Políticas Públicas por el Parlamento Abierto de la Ciudad de México. Tiene experiencia profesional como docente profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en el servicio público, en el diseño y ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y ha sido consultora para organizaciones de la sociedad. Sus temas de interés son participación social e incidencia política de las mujeres de los pueblos, salud mental, género y violencias de género. En la sesión pasada, la maestra Erika nos hizo un panorama general, pero muy importante para comprender la necesidad de la perspectiva de género en educación. Y bueno, el día de hoy le damos la más cordial bienvenida y pues quedamos atentas, quedamos atentos. Les recordamos que estas sesiones, pues la idea es que ustedes puedan retroalimentar las ideas, complementar las ideas. Pueden poner sus preguntas, comentarios en los canales de Facebook y YouTube, que estamos ahorita transmitiendo en vivo. Entonces, sus preguntas serán contestadas por la maestra Erika, pues con mucho gusto. Gracias, Eri, por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario y el territorio donde nos estén acompañando hoy en esta tarde aquí en México y con gusto de compartir. Bueno, un poquito para recordar lo que vimos en la sesión pasada, justamente revisamos cuáles son los antecedentes, de dónde surge esta concepción, esta categoría analítica y también después política que es el género, cómo a partir de esta concepción, de esta categoría feminista, podemos dar cuenta de cómo la construcción social, la educación, ¿no?, que en primera instancia se da en la familia, en la comunidad como grupo primario de socialización, ya va inscribiendo atributos respecto atributos sobre nuestros cuerpos respecto del sexo y justamente la condición natural con la que nacemos, ¿no? Cuando me refiero a la condición natural, me estoy refiriendo al cuerpo, esto que es biológico, y entonces por género a los atributos y las condiciones sociales que se inscriben sobre nuestros cuerpos y que determinan nuestras vidas y nos orienta en una organización social con que genera un sistema de desigualdades, que reproduce un sistema de desigualdades, que hace posible que haya relaciones humanas, sobre todo entre hombres y mujeres, en donde la condición de la mujer queda siempre en una posición de subordinación y en una posición de explotación también, ¿no? Ya lo platicábamos en el sentido de subordinación, de dominación, de todos estos mandatos que se dan a partir del género,
que se naturalizan, que se normalizan y que generan y crean, es el origen de la violencia de género, pero también de explotación en el sentido en que todo el trabajo, toda la creatividad, todas las actividades que tienen que ver con la reproducción, el sostenimiento de vida, no tienen ese reconocimiento, no tienen ese valor que sí se le da al trabajo productivo, y en ese sentido la mujer vive en una condición de explotación, no solamente porque no existe una condición de material de retribución al trabajo que se hace en los cuidados, en el trabajo doméstico, en el trabajo del cuidado, la crianza, sino que además también ese ha sido un motivo de empobrecimiento para las mujeres, de sometimiento, de explotación en el sentido que aunque a las mujeres ya hemos trascendido también y estamos ocupando espacios en el ámbito público, es algo que no dejamos de hacer, ¿no? Se habla de la segunda, de las terceras jornadas, es esto, ¿no? Esperar a que lleguen la compañera, la mamá, la hija de su jornada de trabajo, de su jornada estudiantil, a reproducir, hacer el trabajo reproductivo en el espacio público, que es la crianza, que es administrar el hogar, que es cuidar la economía del espacio privado, que es la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido estábamos revisando justo y cómo la educación como institución social juega un papel muy importante, ¿no? Porque ya si en la familia estas condiciones se aprenden, ¿no?, de manera casi automática e incuestionable, de manera normalizada, en este grupo primario que es la familia y la comunidad como primer grupo de socialización, ya en la escuela lo vamos y lo reproducimos, se exacerba, se reafirma, se recicla y se vuelve a acomodar según el contexto histórico en el que se esté desarrollando la sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a retomar esta cuestión, cómo justamente es importante revisar estas relaciones de género que se dan en el espacio de la escuela, ¿no? Y la importancia que tiene justamente en nuestras vidas, en nuestro quehacer como educadoras y educadores o profesoras, profesores en estos espacios públicos, ¿no? Bueno, una vez que revisamos qué es el género, vamos a ver qué es la educación con perspectiva de género. Los procesos de segregación y discriminación en función del género son comunes en la mayor parte de las culturas. O sea, eso no es exclusivo únicamente en México, ¿no? Que además en algún momento histórico la cultura mexicana ha sido un referente para el mundo, ¿no? Así la masculinidad mexicana es un referente. El charro bien portado con su sombrero, montando un caballo, ¿no? Con una vida social y pública amplia, ¿no? Nos remitimos justamente como a esta figura, ¿no? Que encarna a Pedro Infante, Jorge Armendáriz, en estas películas que veían nuestras abuelas y que todavía hoy se proyectan. No es exclusivo de México, ¿no? Esta función del género y esta discriminación del género se hace en todas las culturas, se acopla y se adecua según el uso, la costumbre. Esto tiene que ver más con los usos y las costumbres que se dan en cada una de las culturas y justamente el desarrollo y la evolución que van teniendo como sociedad es que se van transformando, pero se van transformando, no es que dejen de existir, ¿no? Entonces, esto trasciende en la mayor parte de las culturas que conocemos, presentando una explicación de cómo debemos ser las personas, qué tipo de relaciones podemos establecer y qué instituciones hemos de apoyar, incluyendo otras perspectivas interpretativas y en consecuencia el conflicto, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de otras
otras perspectivas interpretativas, justo cuando el feminismo empieza a tomar la categoría de género como una categoría analítica para denunciar, para develar, para visibilizar la condición en la que se encuentran las mujeres en un sistema, en un orden, en una estructura y también que ha sido histórica por todo el tiempo que viene sucediendo. Crea un conflicto, ¿no? Hoy la sociedad está conflictuada con el movimiento feminista, ¿no? En cómo justo, y que toda esta demanda y todo este reclamo que se hace desde las jóvenes, las formas de manifestarlo, se reducen a una crítica que queda vacía y sin contenido de decir, esas no son las formas, ¿no? Cuando justamente se pinta un mural o se transgrede un edificio público, histórico, ¿no? Que no sé si, no sé, yo todavía eso me cuestionaría si esos espacios siguen siendo espacios de representación y qué simbólicamente, qué representarían para nosotros para que estuviéramos diciendo esas no son las formas, ¿no? Sin embargo, aquí lo interesante es justamente cómo hay una consecuencia de conflicto en ese sentido, ¿no? De que se justamente empieza a cuestionarse y a normalizarse, a ver, ¿no? Si la participación de las mujeres en ese sentido está teniendo una transformación. La construcción, en términos de la educación, la construcción del currículum escolar entendido como el conjunto de conocimientos útiles para mantener las estructuras sociales y culturales, no ha podido excluir la producción del orden social patriarcal, ¿no? Este orden que ya decíamos, cómo justamente se crean estas relaciones de dominación-explotación entre hombres y mujeres, de hombres a mujeres, pero también de la humanidad hacia la naturaleza, ¿no? En ese sentido, en términos de nuestros contenidos educativos, están implícitos, ¿no? Si entonces nosotros nos ponemos a revisar de una forma crítica qué hay en esos contenidos, en qué consiste ese currículum, qué conocimiento estamos desdoblando y qué conocimiento estamos desarrollando, qué procesos de enseñanza-aprendizaje estamos desarrollando en el aula, ya desde esta perspectiva de género nos vamos a poder dar cuenta y a develar que justamente nuestro currículum está atravesado por este orden social patriarcal, ¿no? Que se materializa justamente en la discriminación de los cuerpos, ¿no? La discriminación de ponderando las hegemonías en ese sentido. ¿Qué es lo hegemónico? En este sentido, como visión de mundo, el hombre, ¿no? El hombre, por la otredad que somos las mujeres, incluso en algún momento se ha manejado que éramos un grupo minoritario, ¿no? O sea, así como, a ver, hay que atender, y de hecho, si nos damos cuenta, la política pública, hoy en día la política pública que está dirigida hacia las mujeres, está dirigido como si fuéramos un grupo vulnerable minoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual, ¿no? Se hace una política pública para las mujeres como se hace para las personas adultas mayores, como se hace para las personas con discapacidad, como se hace para las personas en situación de calle, cuando las mujeres somos la mitad de la población. Y sí, por supuesto, somos mujeres discapacitadas. Hay mujeres dentro de esta mitad, habemos mujeres y hombres discapacitados, habemos hombres y mujeres adultas mayores, sabemos hombres y mujeres en situación de calle, pero somos la mitad. Y sin embargo, la política pública así la está tratando. ¿Qué sería lo ideal? No solamente en la educación, sino en todo nuestro sistema de política pública, ¿no? En todo nuestro sistema de Estado, que las mujeres estuviéramos participando, no como un problema, que no se nos tratara como un problemita más de la agenda de gobierno. Sí. Vamos a ver el rezago educativo. Vamos a ver el rezago en la salud.
vamos a ver las condiciones de infraestructura. Ah, sí, 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 bueno, y este pedacito de dinero, y ya esta institución, ¿no? Y este pedacito de legislación, ah, sí, sí, que sea para las mujeres. No, las mujeres debemos de estar también en todos esos otros temas de la agenda pública, la educación, la salud, la recreación, los derechos económicos, culturales, sociales y políticos, o sea, porque las mujeres somos la mitad y somos la mitad de los problemas y de las necesidades de la humanidad, pero también somos la mitad de las soluciones y de las propuestas a esas necesidades. Entonces, así se tiene que dimensionar y no como una partecita más o como un punto más en la agenda de la política pública que se tiene en el gobierno, ¿no? En este caso, también en el análisis de la política de la educación, se tendría que tomar así. Y esa es una de las primeras recomendaciones. Es un poco para contestar la pregunta que Gaby también ya me hacía la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo empezamos a despatriarcalizar la educación? Bueno, lo primero es pensarnos así, que nosotros somos la mitad del problema que está ocurriendo en nuestro sistema educativo, pero que también somos la mitad de la propuesta y de las soluciones. Y ahí es donde tenemos que encontrar el espacio de diálogo, el espacio de incidencia, de colocar nuestras ideas, nuestras propuestas y sobre todo de llevarlas a cabo. Sobre todo también en un ámbito como es en la educación, en donde poco más del 50%, ¿no? Estaba yo revisando algunas estadísticas que son, si no es que el 60% de el cuerpo docente, como así se le llama, ¿no? Son mujeres. Somos profesoras que estamos en esta práctica, ¿no? Entonces, ahí creo que también trabajar con todas las profesoras esta perspectiva de género potenciaría bastante esta perspectiva y tendría, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Si revisamos críticamente las denominadas fuentes de currículum, la epistemología de la ciencia, la psicología, la sociología, la pedagogía y la antropología, que en su conjunto determinan el concepto de conocimientos, los criterios para la selección de los mismos, las formas de enseñar y aprender, las interacciones establecidas en el aula o las formas de evaluación, comprobaremos cómo las ciencias mencionadas no están exentas de los prejuicios sexistas dominantes, ¿no? De hecho, algunas pedagogas feministas ya están haciendo algunos posicionamientos muy serios al respecto de cómo esta cuestión de la formación del currículum está fuertemente sesgado en principio por quienes han participado en la construcción del conocimiento, ¿no? Una cosa es quién construye el conocimiento, ¿no? ¿Quiénes son los grandes pensadores, los grandes teóricos? Y otra cosa es quiénes desdoblan y reproducen ese conocimiento, ¿no? Entonces, ahí han encontrado que hay un sesgo importante en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotras interpretamos a un autor, a un gran pensador, ¿no? Lo hacemos en términos de la masculinidad, lo hacemos en términos del pensamiento androcéntrico, que es justamente la mirada única y exclusiva del hombre. Ni siquiera nos atrevemos a criticar, ¿no? O hacer un análisis crítico de qué es lo que está posicionando este pensador hombre, ¿no? O sea, que desde esta mirada, y lo voy a cuestionar y entonces voy a hacerle una réplica y voy a hacer una propuesta. Puedo tener coincidencias, pero también diferencias, ¿no? Entonces, y ahí en el disenso, justamente es donde se puede, se construye el consenso y se construye un nuevo paradigma, que ese es justamente lo que tenemos que estar propiciando en estos espacios de discusión, ¿no? Que finalmente nos sirva para aterrizarlo en un contexto y en una práctica concreta de nuestra vida, de nuestra profesión, en donde nos estamos desarrollando. Un poco justo para citar esta parte, ¿no? Y poner algunos ejemplos que ya les decía, citando a Carol
Gilligan, profesora de psicología en Harvard, señala que Freud y otros destacados psicólogos como Jean Piaget, Lawrence, Kohlberg, basan su teoría de desarrollo moral exclusivamente en el estudio de los niños. Es decir, no tomaron en cuenta a las niñas, ni el comportamiento de las niñas, ni las necesidades de las niñas para poder desarrollar sus postulados pedagógicos, ¿no? Cuando se descubre que las niñas no se adaptan al modelo de los niños, o sea, el modelo está creado para los niños, para el desarrollo de los hombres en la sociedad y en la vida pública. Cuando las mujeres no nos adaptamos a estos modelos, que por eso se conciben como hegemónicos, se nos tilda o se nos señala de imperfectas, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí viene justamente toda esa propuesta, o es de donde se desarrollan algunos puntos que pudieran ser solamente de partida para reflexionar y en conjunto buscar algunas o encontrar algunas respuestas y soluciones a esta necesidad que tenemos de despatriarcalizar la educación, ¿no? De eliminar o desmontar del sistema las desigualdades, la discriminación, la opresión que se da los grupos en desventaja, entre esos las mujeres, ¿no? Y bueno, justo Fernando Barragán nos ofrece algunas categorías que me parece que pudiéramos empezarlas a discutir. Es una lectura, es un artículo muy sencillito que ustedes lo pueden encontrar en la red. Ajá. Que sin embargo están ahí, pero no les hemos dado como, no se han puesto a discusión, ¿no? Me parece que es importante que rescatarlos y que podamos discutirlos. Él nos dice que algunos de los elementos que generan estas condiciones de desigualdades, que reproduce este sistema de desigualdad en el espacio y en el ámbito educativo, es en principio el lenguaje sexista y discriminatorio, ¿no? ¿Qué es esto del lenguaje sexista y discriminatorio? ¿Cómo es que lo aprendemos? Entonces también, justo, ¿no? El lenguaje como institución y como reproducción como instrumento para reproducir la cultura, pues tiene una importancia relevante, ¿no? Es a partir del lenguaje que se nombra todo, prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alcance como personas, como seres racionales, ¿no? Y a partir de ahí empieza la comunicación y empiezan los procesos de socialización. Todo el lenguaje sexista o discriminatorio, a lo que requiere es justamente la invisibilización que ha habido por parte en el lenguaje hacia la existencia de las mujeres, ¿no? Generalmente todo está mencionado, todas las cosas importantes que tienen que ver con la producción están mencionadas en masculino. De hecho, si ustedes recuerdan o se hacen una revisión como profesoras y profesores, si es que estamos en la práctica, pero si no, seguramente todos los que estamos aquí pasamos por un grado escolar, un grado académico, ¿no? Y el lenguaje siempre es en masculino, ¿no? Buenos días, chicos, a continuación el contenido que vamos a revisar es el siguiente, ¿no? Y lo que nos dice Barragán es muy importante, ¿no? Y otras feministas. Lo que no se nombra no existe. Y entonces también es importante que en el aula podamos estar revisando cómo es el lenguaje que estamos utilizando dentro del currículum, cómo estamos transversalizando esta perspectiva de género en la forma en que nos conducimos. Cuando nos referimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿no? A las jóvenes que están en el aula, les hacemos esa distinción, ¿no? A ver, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, ¿no? Parece que a veces incluso justo la Real Academia ha puesto ha señalado y ha puesto una condición muy importante, ¿no? De decir que
que esa no es una regla gramatical, que no es necesario utilizar el género en el lenguaje, pero en términos prácticos nosotras decimos, y en términos prácticos y políticos, sobre todo políticos, las feministas decimos, sí es necesario que sí es necesario que cuando te dirijas a las mujeres digas, a ver, las mujeres qué opinan, las mujeres qué están pensando y que nos hablan esa apertura, ¿no? O sea, que se nombre y que se pongan ejemplos como decir, ¿no? Cuando se forman, por ejemplo, las oraciones que estamos aprendiendo el español y que, a ver qué va primero, artículo, sujeto, predicado, generalmente el sujeto es masculino, ¿no? El panadero, el maestro, el policía, y desde ahí justo vamos revisando, ¿no? El lenguaje en términos de cómo lo verbalizamos, de cómo lo estamos transmitiendo, tiene mucho sentido. Y luego lo otro, en cómo está plasmado en los contenidos y en los textos que se tiene como apoyo, ¿no? Que también ahí, o sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, los actores de la historia, pues la mayoría son hombres, ¿no? Si vamos a revisar el periodo de la Revolución, ¿quiénes son los representantes de la Revolución Mexicana, ¿no? Ahí hay dos figuras masculinas, son dos hombres, son dos líderes, son dos libertadores, en fin, ¿no? Siempre ahí vamos revisando y pocas veces se visibiliza que hay actoras, que hay mujeres que estuvieron también involucradas en estos procesos históricos, ¿no? Participando, y eso tiene que ver cómo desdoblamos entonces los contenidos. Puede que el libro no lo mencione, pero un profesor y una profesora concientizada, crítica y transversalizada con la perspectiva de género, ¿no? Con la perspectiva feminista, no va a necesitar que en el libro diga Pancho Villa y Emiliano Zapata son los actores ¿no? de la revolución, sino que van a nombrar a otras mujeres, ¿no? Como justamente otra parte de la población estuvieron participando y cómo estuvieron participando, ¿no? Entonces, eso es por un lado el lenguaje. Por el otro lado es que también nos dice Barragán que ya en el ámbito de la educación es donde se reproducen los estereotipos de género de forma muy marcada. Y seguimos asignando, ¿no? ¿Cómo es este estereotipo de género? De entrada, el uniforme. Ahí ya ponemos, los hombres van con pantalón, las mujeres van con falda, si estamos hablando de la educación pública, ¿no? Hay incluso escuelas exclusivas para mujeres, exclusivas para hombres. Hay escuelas y todavía hay prácticas en donde se hace la mitad, así, ¿no? La mitad son para las mujeres, la mitad son para los hombres, ¿no? Que no se permite como esta interrelación que tenga que existir, ¿no? Y generalmente es aquí donde vamos reproduciendo los estereotipos de género a través del juego, a través de la distribución del espacio, a través de la atención que le estamos dando a cada grupo de población en el aula. Vamos reproduciendo estos estereotipos de género cuando hacemos el estereotipo de género es justamente esta etiqueta, ¿no? Que se le pone a la mujer. Eres una buena niña si te quedas callada, bien comportada y cumples con tu tarea, ¿no? Si te sales de eso, puede que cumplas con tu tarea y puede que seas una niña muy participativa y con buenas notas, ¿no? Y que seas buena niña. Pero si eres una niña que juega fútbol, que además interactúa de manera simétrica con los niños, ya empieza a haber, ¿no? Alguna estereotipación en torno a esa conducta de, ay, no, pues es que yo creo que ella, y así lo han dicho, ¿no? Y se los digo porque muchos venimos como de esa experiencia. Mira, no, es que yo creo que ella es marimacha, ¿no? Es marimacha. Mira, no juega a las muñecas, ¿no? Le gusta más andar con los hombres. Y claro,
porque estamos rompiendo con una norma, con algo que está normalizado, es cómo se tienen que comportar las mujeres, cómo se tienen que comportar los hombres, ¿no? En determinado espacio. Y en la escuela también reproducimos esa normalización. Igual, ¿no? A los profesores no les llama, o más bien, no se les hace extraño que los niños sean los más inquietos en el aula, ¿no? Sin embargo, a través de esa conducta siempre se les presta mucho más atención a los niños, ¿no? Ya por el solo hecho de decir, siéntate bien, quédate callado, atiende, ¿no? Y justamente que el niño todo el tiempo esté reproduciendo por esta condición natural de que los niños, o por naturalizar que los niños son más inquietos, ¿no? No, es que eso se aprende, ¿no? Justamente en cómo a las niñas y a los niños se les orienta para explorar y vivir sus habilidades a través de su cuerpo, a través de su corporalidad, ¿no? Por supuesto que cuando a las niñas nos ponen una falda y nos ponen unos zapatitos y que se resbalan, pues jamás vamos a poder trepar un árbol, jamás vamos a poder patear una pelota, jamás vamos a poder dar marometas en el pasto, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo vamos a estar haciendo eso con faldita? Entonces, y claro, ahí se nos va condicionando, ¿no? Porque nosotras, no es que seamos más tranquilas, es que justo la condición del género, que es portar una falda, portar un tipo de zapatito, ¿no? No me permite desarrollarme en ese sentido, desarrollar esas habilidades y socializar con el espacio y con los demás, las demás personas de otra manera, ¿no? Entonces, el estereotipo de género es eso, decir, naturalizar que los hombres de manera natural así son más inquietos, son más violentos. No, eso no es natural, eso se aprende, eso tiene que ver con la construcción sexual del género, con la construcción social del género, con la administración de los cuerpos. Lo mismo que para las mujeres, o sea, no es lo mismo, ¿no? Si nosotros vamos revisando y hacemos un ejercicio de cuáles serían los estereotipos de género, sería muy fácil, ¿no? Si yo ahorita les preguntara, a ver, ¿qué es para ustedes ser una buena madre? No sé si alguien quiera ahí, ¿no? Poner en el chat o decir, ¿qué es ser una buena madre? Entonces, así se va a pensar, no, pues la madre abnegada, que tenga la comida bien hecha, que esté sirviendo a las 2, además que se paró a las 5 de la mañana y a las 7 ya tenía todos los tendederos llenos, ¿no? Además siempre está uno, y aparte ahora, ¿no? Hay otro estereotipo, que además de que estés así siempre dispuesta, ¿no? Después de hacer el quehacer, después de cuidar a los niños, te encuentres súper guapa y despampanante, ¿no? Eso también es un estereotipo de género, ¿no? Y vamos viendo justamente cómo el sistema lo va acomodando, ¿no? Así de, ¿por qué? Pues porque al sistema capitalista le conviene mantener un mercado de estereotipo de mujer que cumpla con una belleza, con cánones de estética, ¿no? Pero que no deje de hacer todo lo otro, ¿no? Que no deje de hacer todo lo otro ¿no? Que esté guapa, que esté despampanante, que siempre tenga una piel fresca y un cabello perfecto, pero que siga cocinando, ¿no? Que siga echando la ropa a la lavadora, de manera perfecta, ¿no? Y que esté jugando con los niños. No sé si pudieron revisar como justo todas estas comerciales que hoy están en la televisión y que remiten mucho como al espacio del hogar, al espacio privado, que se ve cómo se va reproduciendo. Ese es un estereotipo de género. Hoy también a los hombres se les está encarnando otro estereotipo de género, ¿no? Que si bien es un poco más flexible en sentidos de la masculinidad, ¿no? De ejercer su paternidad. Ya ni digan nuevas paternalidades, ¿no? De que justo se involucre con la crianza, con la educación, con el cuidado, ¿no? Ah, sí, pero eso sí, que no se quite el saco y la corbata, ¿no? Para saltar, jugar a la pelota, o también que se involucre como en las cuestiones de lo doméstico,
y también no deje de hacer como sus actividades de proveedor y demás, que le dan este estereotipo de ser el jefe de familia, ¿no? El que toma las decisiones, el que tiene el poder. Esos son los estereotipos de género, ¿no? De cómo vamos reproduciendo y vamos, la sociedad espera justamente que te comportes de una u otra manera conforme el género que se te asignó y que sigas reproduciendo este rol social. Justo cuando te sales de ese marco, de esa normatividad, ¿no? Es cuando dicen, no, es que ella es una mala madre, ¿no? Siempre tiene a su hija en la guardería y prefirió estudiar y su profesión y su carrera que sacrificarse por sus hijos, ¿no? Y ahí entonces justo ves cómo todo el tiempo la sociedad está tratando nuevamente de encajonarte, ¿no? Para que seguir ese orden social de discriminación, de justamente lo que le conviene a un sistema capitalista neoliberal, ¿no? Que sea aprovechar también la fuerza, la voluntad, la fuerza de trabajo y la creatividad de las mujeres en todos los espacios. Eso es un estereotipo de género y lo reproducimos en el ámbito educativo, ¿no? Fácilmente, el mejor ejemplo es ese, ¿no? Siempre está la niña que también, el niño o la niña que es de preferencia del maestro, de la maestra, ¿no? Eso es algo que he observado también mucho en estos contextos. Y lo digo porque yo fui a la escuela pública, yo soy hija de esta gran escuela pública, desde el preescolar hasta la universidad, me chuté todo el sistema educativo. Y así, ¿no? Justo también los menores y las niñas y los niños de la familia, de la casa, pues justo en ese sistema vamos viendo y acompañando sus procesos y siempre uno se da cuenta, ¿no? Que el consentido, la consentida de la maestra, pues es la niña que va bien peinadita, que está bien bonita, que va bien planchadita, bien uniformadita, ¿no? Y claro, ¿no? Siempre también se van haciendo estas distinciones y tiene que ver con un sistema de discriminación. Dentro de nuestros grupos en el aula hay grupos vulnerables, hay niños y niñas con discapacidad, hay niños y niñas de pueblos originarios que hablan su lengua, ¿no? Y que justo nuestro currículo y los contenidos no tienen una perspectiva de interculturalidad y eso tiene que ver con la exclusión y la invisibilidad, ¿no? Esta otra categoría que Barragán nos menciona, que no solamente el currículum o nuestros contenidos, las formas de enseñar, de enseñanza-aprendizaje, están incluso, ¿no? Si nosotros revisamos, pues la educación ha sido parte del proceso de colonización, ¿no? Del proceso continuo de colonización en nuestro país, pero sobre todo en Abya Yala, ¿no? De entrada sí, a los españoles en los contenidos se les pone como los grandes descubridores y conquistadores, ¿no? Y ahí se pone una sociedad por encima de otra, ¿no? Y así como en nuestros contenidos justamente, que también tienen una gran influencia eurocéntrica, que siguen siendo colonialistas, tiene una gran influencia patriarcal en ese sentido, ¿no? Ya mencionaba, siempre se habla de los grandes héroes en la historia, pero jamás se habla de las heroínas, ¿no? O de las que protagonizan justamente acontecimientos históricos importantes en la transformación, ¿no? En la historia del mundo. Eh, este, y se invisibiliza, ¿no? Y a veces hasta se anula, por ejemplo, justo esta diversidad de grupos de población, no sé, yo la verdad es que no conozco ningún plantel que tenga medidas de nivelación para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, que tengan que tenga elevador o que tenga un salón exclusivo para personas con discapacidad física, las escuelas para personas con discapacidad auditiva, visual,
son escuelas de educación especial, ¿no? Que se hace, y digo, bueno, qué bueno que por lo menos exista, ¿no? En ese sentido, pero ¿qué es lo que se hace? Se aparta al grupo del resto de lo hegemónico que es el niño normal, el niño sano, bien, que no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Entonces, lo que nos recomienda como esta nueva pedagogía feminista y esta crítica que hace Fernando Barragán es justo, ¿no? Que tendría que haber esta conjunción en los grupos de las escuelas con personas con discapacidad para que hagamos un proceso de integración, hagamos un proceso de reconocimiento y podamos integrarlos de manera positiva a la sociedad, ¿no? Y no solamente, justamente, tratarlos como un problema. Es que ellos tienen un problema, hazle su salón aparte, hazle su escuelita aparte, hazle sus modelos aparte, ¿no? Entonces yo creo que ahí justo también esta perspectiva de género en la educación nos permite no solamente ver las desigualdades que en el sistema educativo entre hombres y mujeres se reproducen, también se reproducen con otros grupos de población, ¿no? La invisibilidad de que hay niños y niñas que están teniendo manifestación de identidades de género distintas a con las que nosotros crecimos y que se están manifestando de otro modo, ¿no? Y ahí ya hay como algunos ejemplos importantes. Una película que me encanta para poder discutir en este tema es Mi vida en rosa, ¿no? Un niño que justamente se identifica con el género femenino y toda la comunidad, la escuela, la familia empieza a llevar un proceso de discriminación, de invisibilización y también de represión, ¿no? En torno a estas preferencias y a estas manifestaciones que llegan a tener, pues, los niños y las niñas en los espacios educativos primaria, secundaria, y que, bueno, pues eso se traslada en nivel medio superior y también en la universidad. Así como se hace esta exclusión, esta invisibilización de estos nuevos grupos de identidad de género, ¿no? Y que ya más adelante también, pues, de manifestación de preferencias sexuales, se hace con nuestros niños y niñas, con nuestras hermanas y hermanos que vienen de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Hasta ahora, pues, creo que son pocos sistemas educativos, ¿no? Entiendo que solamente por ahí alguno tiene como la perspectiva intercultural, pero y que ya en la formación se han reconocido pues los idiomas y se imparten idiomas, ¿no? Por lo menos las principales 5 lenguas indígenas de nuestro país ya se dan también en los centros de formación como el inglés, el francés, el alemán, que también ya, ¿no? Se imparten y también se profesionaliza uno en hablar un idioma, pero en la escuela, ¿no? En la educación primaria, en la educación básica, eso difícilmente ocurre. Pensando en un contexto como la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto que nos dice Barragán que el lenguaje sexista, los estereotipos de género, la exclusión y la invisibilización va generando una atmósfera y condiciones condiciones de desequilibrio y de selectividad, ¿no? Y nosotros vamos viendo, en términos de las estadísticas de quienes van accediendo a más grados educativos, ¿no? Bueno, ahorita ya en términos de la universidad, ¿no? O sea, ahí justo, como que en México, si vemos la estadística, el sistema básico está completamente cubierto, ¿no? Como que toda la población accede a primaria y secundaria. Pero ya hay una disminución en términos de hombres y mujeres de quien accede al sistema medio superior,
Y en el sistema medio superior, las principales deserciones escolares son de mujeres, ¿no? De tal manera que quienes terminan en medio superior son los hombres. Entonces, claro que estas tres categorías anteriores, pues, hacen un desequilibrio y van haciendo una selectividad en quienes continúan en el sistema educativo, quienes se siguen formando y quienes no, quienes ya quedan excluidos, ¿no? Y generalmente son las mujeres, por estos estereotipos de género, ¿no? Porque en principio, pues a las mujeres se nos dice que, no, pues tú nada más con que aprendas a leer y a escribir, ¿no? Termines la secundaria, con eso está suficiente, porque al final pues tú te vas a casar, vas a ser madre, le vas a servir a un esposo te va a mantener y te va a proveer de todo, y ya, tú no vas a necesitar de más formación, ¿no? Entonces, ahí se va reproduciendo un estereotipo de género. Por supuesto que se va haciendo una selectividad en términos incluso inconscientes, ¿no? De quiénes van accediendo a la educación y por qué se va justamente quedándose en rezago. Y lo que nos dice Barragán es que este orden de género va creando un desequilibrio en ese sentido, también, no solamente en términos personales de quien está tratando de acceder al sistema educativo, también hay un desequilibrio en términos del desarrollo social, ¿no? Porque se ha también demostrado que entre más participación de las mujeres en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales, también hay un mejor desarrollo en términos económicos, políticos, de participación, ¿no? Lo que se llama la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, también el hecho de que las mujeres, y nosotros, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Desde el feminismo comunitario hacemos una crítica. Cuando nuestra comunidad está sobre representada por hombres, ¿no? Cuando las decisiones se toman por los hombres y solamente se interpreta y se mira el mundo, ¿no? En el que vivimos con un ojo, se hace con una mano, nada más con la mitad de un cuerpo, la comunidad va desequilibrada, ¿no? Ahora estamos viviendo así, en un desequilibrio, porque imagínense, si la comunidad, ¿no? La sociedad, somos un mismo cuerpo, mitad hombres, mitad mujeres y en medio personas intersexuales, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos caminando como sociedad? Vamos sin un ojo, que es el ojo de las mujeres. Vamos haciendo sin una mano, que es la mano de las mujeres. Entonces, ustedes traten de hacer con su cuerpo este ejercicio, ¿no? Cerrar un ojo, maniatar una mano, un pie, hacer solamente con un lado de su cuerpo y sentir, ¿no? Que esto que deseamos, que nos atraviesa el cuerpo, ¿qué sentimos? ¿Cómo lo vivimos? Así como sociedad estamos viviendo, estamos en un desequilibrio porque hace falta la participación de la mujer, porque hace falta la mirada y la interpretación de las mujeres, la construcción y la propuesta de las mujeres, la propuesta de mundo, la propuesta de vida, la propuesta de desarrollo que nos hace falta plantear las mujeres. Entonces, es bien importante y me parece que la escuela es un espacio detonante para esto, ¿no? Es un espacio en donde no solamente se tiene que acumular conocimiento, ¿no? Para desarrollar habilidades en el mercado y responder a necesidades, no, sino justamente un espacio emancipador de ejercicio de libertades, de propuestas, de desarrollo, de despliegue humano y social en todos sus ámbitos. Y para eso es importante considerar estas relaciones de género que se dan. Entonces también, además de que nos dice que hay un desequilibrio, una selectividad, hay una fragmentación de la realidad, ¿no? No estamos viendo, hoy día los hombres y las mujeres no estamos viendo la complejidad de lo que se ha construido en términos de sistema social, ¿no?
esto de que, esto que yo todos los días me cuestiono, por ejemplo, ¿no? De que yo, mis jornadas laborales, mis actividades laborales me las puedo administrar perfectamente en 6 horas. Y después irme a hacer otras cosas, estudiar, trabajar en otra cosa, desarrollar mi creatividad, militar en un partido, militar en un movimiento social, dedicarme a la crianza, en fin, ¿no? Yo como mujer, y me parto en muchas actividades mi día y siempre le estoy robando horas a mi trabajo como ahorita en este momento, ¿no? Para poder hacer lo otro que me gusta, lo otro que para mí también es importante y no solamente producir para consumir, para sostener, ¿no? Esta otra parte material de la vida, sino también justo esto que nos hace personas, ¿no? Y que es tan importante en estos tiempos discutirlo. Claro, yo me lo pienso, ¿no? Ya en el sistema productivo yo digo, bueno, pues sí, o sea, ¿por qué los hombres se construyeron? ¿Por qué desde la mirada del hombre fue importante, ¿no? Hacer jornadas de trabajo tan extensas. Para mí son muy extensas, 8 horas dedicarle a una empresa, ¿no? Así, para ganar plata que te sirva para comprar comida, pagar educación, ¿no? O sea, justo, ¿por qué se redujo la vida a eso? ¿Por qué? Eso me lo cuestiono todo el tiempo. Y yo digo, claro, pues nuestros hermanos, ¿qué se tendrían que preocupar de la crianza? Pues si eso lo hacen las mujeres, ¿no? ¿Qué se tendrían que preocupar justamente de ir a regar las plantas? Pues si eso lo hacen las mujeres, ¿no? O sea, no tendrían que preocuparse, ¿no? Al contrario, hay ocasiones que hasta incluso van extendiendo sus horarios de trabajo, ¿no? Porque ¿qué es lo importante para usted? ¿Qué es la concepción? ¿Cómo conciben el mundo? Pues a veces eso es como algo que es una plática pendiente que tengo con los hombres, de decir, a ver, ¿cómo te estás? De verdad, ¿no? Así, esto que te dijeron que era participar en el mundo productivo, ¿te checa? ¿Te suena? ¿No? O sea, justo porque al movimiento sindicalista sobre representado por hombres le interesaría, ¿no? Que, bueno, que había jornadas de 12 horas, por supuesto, que dentro de sus derechos se redujera a 8 y no a 6 y a 4. ¿Por qué? ¿No? Y claro, o sea, ahí tiene una razón que tiene que ver con esta construcción del género, ¿no? Con esta construcción social, justamente de cómo nos vivimos y nos administramos y reproducimos este orden social. Claro que cuando las mujeres entramos al mercado laboral, pues una necesidad fue que, que alguien más se hiciera responsable de las actividades del cuidado y de la crianza, ¿no? Por lo menos de nuestros hijos, para que pudiéramos estar tranquilas. Y por supuesto que eso es una pequeña concesión que nos da el sistema patriarcal, porque no fue, y el sistema de producción dominante, ¿no? Porque la negociación o la consigna no fue de que, bueno, sí entendemos tu necesidad, ¿no? De que justo quieras, de manera convencida reproducir, ¿no? Tú ejercer tus derechos de crianza, de maternidad y demás. Vamos a reducirla a 4 o 6 horas la jornada laboral. No, te vamos a poner una guardería con un horario de 10 horas para que llegues puntual 1 hora antes, dejes a tus hijos, cumplas con tus 8 horas de tu jornada laboral y si se te puede extender, por alguna cuestión se te extiende la jornada laboral, tengas un colchoncito de 1 hora para ir a recoger a tu hijo a la guardería, ¿no? Entonces, vamos, ahí nos estamos pensando justamente las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestro propio tiempo? ¿Cómo hacemos nuestros espacios? Ese es el planteamiento que estamos haciendo desde el feminismo comunitario, ¿no? ¿Cómo hacemos unos espacios vividos, ¿no? Que podamos vivirlos las mujeres desde nuestros cuerpos, desde nuestra concepción del mundo. Y ahí está el conflicto y ahí está la tensión, ¿no? Pero eso es algo, ya nos dimos cuenta qué es lo que no queremos, qué es lo que no queremos reproducir, en qué no nos queremos igualar a ustedes, a los hombres, porque no, también, no en todo queremos ser iguales, ¿no? Y más bien, ¿qué propuesta de mundo queremos hacer?
para eso es que nos hemos plantearnos una nueva concepción del mundo va a religar en un bienestar para nuestra comunidad y en un bienestar para nuestros compañeros y sobre todo para nuestros compañeros hombres. Que no, siempre las mujeres hemos dado bienestar, ¿no? En ese sentido. Todo el trabajo de reproducción lo hacemos las mujeres y lo hacemos de forma tan perfecta y incuestionable que a veces, aunque lo hacemos en formas, en una relación de dominación y explotación, ni siquiera nos lo cuestionamos y no nos damos cuenta y lo seguimos haciendo, ¿no? Pero eso justamente eso da cuenta de que podemos construir la vida de otra manera. Podemos construir sistemas de organización que nos permitan ser más felices, que nos permitan ser libres, que nos permitan no tener, que rompan con estas competencias que se han creado entre los hombres y las mujeres, que se rompa con esta idea de que ahora las mujeres queremos ser iguales para después poder ponernos por encima de ustedes. No, ese nunca ha sido el objetivo. Más bien, yo creo que la arista es discutir estos espacios y en colectivo, en comunidad, plantearnos una nueva forma de relacionarnos entre las personas, entre la naturaleza y en nuestros espacios comunitarios y sociales. Entonces, que la perspectiva de género retome una relevancia importante, ¿no? Después de justamente revisar como estas 6 categorías de cómo si nosotros las vamos aplicando críticamente en nuestros espacios donde estamos reproduciendo procesos de enseñanza-aprendizaje, justo vamos a poder ir también haciendo, si los identificamos de la manera en que están operando, ¿no? Y cómo los estamos operando en el aula, también vamos a encontrar críticamente la manera de irlos desmontando. Entendemos que este es un proceso, ¿no? Un proceso que pasa justamente por la conciencia individual de cada una de nosotros y de nosotras, para que después justamente se pueda desdoblar y se pueda desarrollar en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tanto personal como social y productiva que estemos llevando. Algo bien importante es que sí lo ideal es ir rompiendo como con estas relaciones, pero también una propuesta que hacemos desde el feminismo comunitario es que podamos hacerlo en términos comunitarios, reconociendo al otro o la otra, ¿no? En toda la amplitud de su existencia. Y reconociendo que este es un proceso. Nosotros apelamos mucho a la ternura, apelamos mucho a la solidaridad, apelamos mucho al amor a nuestro pueblo, al amor a nuestros compañeros. Y cuando digo al amor a nuestros compañeros, es también ese amor político de no hacernos cómplices ni de sus privilegios, ni de sus violencias, ¿no? De no justificar justamente que sus conductas son porque pues nos formamos todos y todas en un modelo de sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, ¿no? Sino más bien en este compromiso de hacer una crítica amorosa, respetuosa, pero que también sea transformadora, de no anular a la otra persona, sino de al contrario, integrarla, religarnos con ellos y con ellas para que podamos tener esta transformación. Nosotras como feministas comunitarias nos distanciamos del feminismo en ese sentido, ¿no? Del feminismo separatista, del feminismo justo que
que pretende o que quiere negar la existencia, ¿no? de la otredad, porque entonces ahí no estamos consiguiendo nada, no estamos haciendo ninguna crítica, al contrario, estamos reproduciendo un mismo sistema y le estamos haciendo juego y lo estamos reciclando, ¿no? Ahora justamente desde un discurso y desde prácticas desde las mujeres. Entonces ahí yo hago énfasis en esa parte, ¿no? De esa propuesta que el feminismo tiene como forma de organización, que es el feminismo comunitario, que es la comunidad como una forma de organización política, de reconocimiento amplio de la existencia del otro, la otra, ¿no? Y de que como grupos de población estamos inmersas en un sistema que es patriarcal, ¿no? Que domina tanto a hombres y a mujeres como a la naturaleza y que entonces nos necesitamos para hacer esa crítica y ese desmontaje de sistema. Una de las herramientas que, bueno, nos dicen, el feminismo comunitario tiene sus propias herramientas desde la perspectiva feminista comunitaria, pero bueno, también no desechamos otras propuestas como es la perspectiva de género, que en palabras de Teresita de Barbieri, que es feminista académica mexicana, en palabras de la propia Marta Lamas, ¿no? Podemos estar como tener muchas diferencias. La perspectiva de género pues son unas gafas, unos lentes con los que podemos ver de otra manera el sistema y las relaciones que estamos entablando, ¿no? Nosotros decimos desde una propuesta crítica feminista es que estamos entonces justamente criticando, denunciando constantemente este sistema, ¿no? La perspectiva de género en los contextos educativos, en los contextos institucionales, puede ser una herramienta, sí, ¿no? Cuando lo hagamos siempre desde una manera crítica también, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es? La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde la mirada de los géneros y sus relaciones de poder. Básicamente, ¿no? Es lo que les decía, van a ser estos lentes, estos ojos críticos, estos oídos críticos, ¿no? Esta forma de mirar el mundo con otras gafas, con otros que nos van a ayudar a develar, ¿no? Justamente estas formas de organización que históricamente, estructural y sistémicamente hemos desarrollado, en donde a las mujeres nos coloca en una posición de desventaja. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre hombres y las mujeres tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? O sea, está transversalizado en el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, la empresa, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia, en todos los espacios de nuestra vida. Por eso que es importante que la mirada del género no está supeditada a que la adopten las mujeres, ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca y su compromiso vital, tanto de hombres y de mujeres, para poder desmontar justamente todas estas prácticas, todas estas manifestaciones de desigualdad, pero también para poder desmontar las relaciones de dominación y explotación en las que nos encontramos inmersas, inmersos y se reproduce en todos estos ámbitos o campos de la sociedad. La perspectiva de género incluye revisar cómo un tema opera y se comporta en los hombres y cómo opera y se comporta en las mujeres, cómo les afecta, ¿no? Porque no nos afecta de la misma manera la problemática, y siempre vemos, ¿no? Ponemos el ejemplo de la guerra, en algo que es algo tan
tan complejo, pero que también en los últimos tiempos lo hemos naturalizado, ¿no? Así parece que ya no nos incomoda o no nos extraña ver cuerpos mutilados, ver utilizar estas artefactos, los rifles, las armas, ¿no? Y que justamente despojan la vida, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo en la guerra, pues siempre hay alguien que gana la guerra, ¿no? En ese sentido de dominación y de poder, pero las más afectadas siempre son las niñas y los niños y las niñas, pero las mujeres, ¿no? Porque no solamente se toma el territorio por la fuerza armada, ¿no? Esto que es estos cuerpos militares, sino que además se viola a las mujeres, ¿no? Se les deja justo embarazadas a propósito para dejar esta marca, ¿no? De patriarcal, de despojo, de ganar la guerra, ¿no? Y dejar justo una marca de grupo dominante. Entonces, así vamos poniendo ejemplos, ¿no? Ese ejemplo que puede ser tan general, pero en términos cotidianos vamos viendo cómo se va reproduciendo. Y las violencias de género y la perspectiva de género son estos lentes críticos, estos ojos o estas gafas, ¿no? Como le dicen las jóvenes, las gafas violetas, que nos permiten ver el mundo de manera crítica, más no de manera violeta, en donde todo puede ser ideal y las mujeres somos las más empoderadas y ya no somos las más también liberadas y ya no estamos en relaciones de dominación y explotación. Hoy por hoy les digo que las mujeres incluso que se dicen más empoderadas, estoy segura que se encuentran en una relación de dominación y explotación. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna y ninguno estamos exentas de ser violentadoras o estar en una relación de violencia, tanto de pareja como laboral, como en nuestras relaciones sociales y políticas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos haciendo un análisis y demás, les cuento una experiencia cuando nosotras nos empezábamos a organizar con sindicatos, incluso, ¿no? Pasaba ahí como en el movimiento estudiantil después de la asamblea y todo, y ya se daban las resoluciones y se discutían los grandes acuerdos, ¿quiénes hacían las minutas? No, ya, compañera, bueno, pues como tú lo tienes muy claro, te toca hacer la minuta, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Que incluso como en esos espacios de participación nuevamente se hace una relación de subordinación hacia las mujeres, ¿no? Y las mujeres, bueno, pues lo adoptamos y sí, pues sí, ya estoy participando, ¿no? Finalmente logró tener una incidencia y ahí estar, poniendo pues como su participación, pero también se van creando estas relaciones. Entonces, eso es lo que nosotros criticábamos, ¿no? Decir, no, a ver, compañero, y empezamos a hacer ruptura en los espacios con nuestros propios compañeros y nos decían, no, bueno, pues es que entonces tú ya te quieres creer la que mandas más. No, bueno, no soy la que manda más, tú haces la mitad de la minuta, yo hago la otra mitad, ¿no? O también vamos a crear una comisión para que hagan la minuta y no porque yo, como decían, es que tú hablas muy bonito, ¿no? Yo la voy a hacer. No. O es que a ti te quedan bien bonitas las presentaciones y te quedan bien bonitos la redacción. No, pues no, o sea, pues ahí más bien vamos equiparando el trabajo, ¿no? O también, justo, no, pues ya va a empezar la reunión de organización y demás. Compañeras, rápido, pongan el café, ¿no? Y nosotros vamos poniendo vamos haciendo los puntos de acuerdo para ver el orden del día. Y sí, ahí vamos viendo cómo también, pues, en nuestros propios espacios críticos de lucha, de reflexión, ¿no? De crítica al sistema, pues, en el propio partido, ¿no? Así, mientras los compañeros van definiendo el orden del día que tiene que ver con toma de decisiones,
en la reunión nosotras estamos poniendo el café y salimos a traer el azúcar y también los vasos, ¿no? Y lo vamos reproduciendo. Entonces, de manera naturalizada, hoy por hoy, estoy segura que no hay mujer que no esté en una relación de dominación y explotación porque no seguimos en un sistema que es patriarcal, que sigue siendo capitalista, que sigue siendo neoliberal y que eso determina nuestras vidas, determina nuestras relaciones y lo importante es justamente denunciarlas, visibilizarlas y en comunidad transformarlas. Pues hasta aquí sería como lo que estaríamos viendo como justamente de contenidos. Abriríamos, si estás de acuerdo, Gaby, un espacio para ya las preguntas, la reflexión. Tú dime. Sí, Eri, ya, estamos listos. A ver, yo tengo, la verdad es que siempre me quedo pensando muchas cosas desde mi propio lugar, ¿no? Desde mi propio posicionamiento. Y justo estaba pensando con todo esto que decías, ¿no? Que de pronto suena o parece como si fuera algo ofensivo, ¿no? En términos sistémicos, porque, o sea, porque lo reproducimos en todos los ámbitos, como lo dices, ¿no? Y a veces aparece tan invisible que no lo cuestionamos. Y justo estaba pensando cuando un compañero, Omar, bueno, alguien del Facebook, Omar Carrillo, dice, el único fundamento de la perspectiva de género es precisamente eso de la perspectiva y percepción subjetiva e ideológica. Es muy peligroso hacerlo pasar como una verdad absoluta. Llegó un comentario que supongo que respecto de todo lo que se estaba planteando aquí, dice, eso no es verdad, estás tergiversando un hecho histórico para justificar una ideología actual. Y la misma persona dice, esta charla está plagada de mentiras. Pensé que esta vez darían argumentos objetivos, el fin es noble, pero los medios ni el análisis del fenómeno social es correcto. Entonces, y comienzo pues pensando, ¿no? ¿Qué tan importante es hablar de la perspectiva de género, ¿no? En términos educativos, en términos sociales, en términos culturales, cuando golpea, ¿no? O cuando violenta ciertas situaciones, ¿no? Que de alguna manera están estables para todos, ¿no? O no para todos, aunque nosotros nos encontremos en una cierta estabilidad, ¿no? Quizá no sean tan estables. Entonces, cuando algo justo mueve esa cierta estabilidad, pues entra el conflicto. Y bueno, considerando que la perspectiva, pues sí, claro, es un posicionamiento, pero todos y todas estamos posicionadas y tenemos un lugar de enunciación. Y bueno, con todo esto que nos hablabas desde la semana pasada, no es lo mismo, no es el mismo el lugar de enunciación histórico de las mujeres pues que el de los hombres, ¿no? Pero tampoco es lo que decías hace rato, ¿no? Pero tampoco es que estemos en posiciones o que tengamos que estar en posiciones encontradas. Bueno, te dejo esos comentarios, no sé pues, si quieres responder ahorita. Sí, bueno, pues ya ahí por lo que comenta el compañero, pues se ve que es un compañero bastante, justamente exigente y pues sería bueno, ¿no? Que en ese sentido, si él considera que es algo que es erróneo, pues que presentara como un argumento desde su lugar de denunciación, porque es muy fácil, ¿no? Y es muy cómodo, justamente hacer este tipo de señalamientos, pero también incluso, ¿no? O sea, yo desconozco quiénes son los que nos están hablando, ¿no? O con quienes estamos teniendo un diálogo, quiero entender en ese sentido, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, o sea, yo soy docente, ¿no? En la Escuela Nacional de Trabajo Social.
Pero esta práctica política de feminismo comunitario que yo hago en estos espacios es para reflexionar y desmontar estas relaciones de dominación y explotación, que no pretendo hacerlas desde un enfoque academicista ni con conceptos, ¿no? Justamente que pudieran estar inalcanzables para todos y para todas, ¿no? Y creo que también es una práctica política. Ahora que si se quiere abrir el debate, ¿no? Desde justamente estos conceptos que nos dice el compañero, ¿no? Desde lo fenomenológico y demás, va, a que nos haga unas propuestas interesantes, abrimos el espacio y lo discutimos, ¿no? Por supuesto, porque de eso se trata. Pues yo acepto como el cuestionamiento, la crítica, pero también la propuesta. A ver, compañero, ¿qué está proponiendo usted, no? O sea, si me está diciendo que todo lo que digo es falso, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es su verdad? Sí, yo justo estaba, mientras estabas tú hablándonos de este tema, ¿no? Y poniendo, finalmente lo que queremos hacer en este espacio es poner ciertas problemáticas, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando nosotros estábamos en la coordinación, perdón, estábamos planeando este espacio, ¿no? Este seminario en línea de las negatividades de la educación. Justo, ¿no? Lo que sabemos, lo que entendemos, lo que vivimos, no solamente porque en la coordinación no solamente somos mujeres, ¿no? Lo que consideramos es justamente que las mujeres, pues sí estamos en una condición de desigualdad, ¿no? Y eso es muy evidente, no solamente en términos educativos, también en términos laborales, también en términos económicos. Y me llama mucho la atención esto que tú decías al principio, o sea, ¿por qué poner, por ejemplo, un tema como perspectiva de género en un seminario donde se habla de vulnerabilidades? Y, ajá, y bueno, me quedé pensando en esto que decías al principio, ¿no? O sea, no somos, estamos en una condición de vulnerabilidad y lo que he aprendido en estas pláticas desde las pláticas que tuvimos de sordera, ¿no? De pueblos originarios, de pensamiento descolonial, es que al final me parece que la vulnerabilidad no es una condición propia de ciertos grupos, sino es una condición que se teje, ¿no? En el contexto de ciertos grupos. Es decir, no es que yo como mujer entonces ya de antemano, porque soy mujer, sea vulnerable, ¿no? Sino que la condición de vulnerabilidad, ¿no? Es porque en mi contexto, en este contexto en el que yo me encuentro, justo, ¿no? No hay condiciones ni teóricas, ni materiales, ni procedimentales, ni actitudinales para que yo pueda desplegar mi vida de la mejor manera posible, ¿no? Claro, esto como tú nos decías desde la sesión pasada es una cuestión histórica, ¿no? Que pues que está ahí, o sea, que ha estado ahí y que ha sido el propio sistema el que lo reproduce. Y ahora, pues justo en este tema nos encontramos, o sea, nosotros en términos educativos, pues también la reproducimos. A mí, por ejemplo, me ha costado desde que yo empecé un poco a leer y a trabajar estos temas, me ha costado mucho trabajo desmontar mis prácticas educativas en la escuela, ¿no? O sea, yo también soy profesora y ha sido muy difícil desmontar mis prácticas educativas en términos, y en términos justo, ¿no? De la perspectiva de género. Y ahora me quedo con la pregunta de si una educación feminista, ¿no? Es lo mismo que una educación con perspectiva de género. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que hace el feminismo en este posicionamiento? ¿Qué es lo que ha hecho el feminismo en este posicionamiento como propuesta para una educación con perspectiva de género? O sea, de alguna manera tú en esta sesión nos has respondido, ¿no? Pero yo te preguntaría eso, justo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Porque el feminismo, como lo entendemos de alguna manera históricamente hablando, es justamente esto que decías hace un momento, ¿no? Es una defensa, es una lucha, ¿no?
es un poner en evidencia, ¿no? Algo, un sistema de relaciones que nos ha dejado de alguna manera en una posición, pues, no la mejor posición, ¿no? No es la posición en la que podamos desarrollar, proyectar nuestra vida de la mejor manera posible. Y yo te preguntaría eso, ¿qué ha hecho el feminismo? O sea, ¿qué nos ha dado el feminismo como propuesta para pensar, para estructurar, para construir, ¿no? Una educación con perspectiva de género? O si es lo mismo una educación feminista que una educación con perspectiva de género. Sí, Gaby, mira, el feminismo como teoría crítica, ¿no? Que también es como justamente desde la academia, desde la epistemología, es como se ha posicionado, ¿no? Como una forma de pensar y de interpretar el mundo, ¿no? De otra manera. Y parte de sus categorías como teoría feminista es la categoría de análisis del género, ¿no? El género, que es justamente que nos permite develar y denunciar estas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres que nos ponen desventaja, ¿no? Que nos permite analizar y nombrar un sistema en ese sentido, pero también una propuesta que es justamente la perspectiva de género, ¿no? De cómo a partir de este análisis vamos distribuyendo el tiempo, los espacios, la economía, ¿no? De tal manera en que las mujeres también podamos desarrollarnos. Y eso es algo que no está dado. A lo mejor para nuestros compañeros hombres, y claro, pensando en la construcción de mundo que conocemos, ¿no? Es difícil pensarse desde sus cuerpos de mujer, de hombres, pero desde los cuerpos de las mujeres, cada vez que nosotras hablamos, tenemos esa coincidencia, ¿no? En ese sentido, que tenemos esa necesidad, pues, no solamente por estar en los espacios en donde justamente no había mujeres, ¿no? Y de explorar estas nuevas áreas, pero sociales, pero también de desplegarnos con plenitud como personas. Y yo creo que el feminismo, eso es lo que hoy ha puesto como, lo que apuesta, ¿no? También pensarse desde esta posición, desde este pensamiento crítico feminista, es siempre estar en una exposición y en una constante incomodidad, porque sabemos que siempre, ¿no? Va a haber esta resistencia y este conflicto. O sea, mientras haya sistema patriarcal, siempre va a haber este conflicto y siempre se van a tener argumentos desde la academia, desde la política, desde la organización, de que puede ser que estemos equivocadas como mujeres, ¿no? Pero también va a estar esta otra posición, que es la posición crítica feminista, de que estamos develando, conceptualizando y nombrando el mundo con nuestras propias, con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia visión de mundo, ¿no? Desde nuestro sentir, pensar como mujeres y desde nuestras corporalidades. Entonces, eso es la apuesta que hace el feminismo, la propuesta. Ahora, quiero decir que el feminismo como teoría crítica nos da o nos aporta estas categorías conceptuales, ¿no? Ya lo estábamos nombrando, de nombrar el sistema que antes nada más se nombraba el sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ahora estamos hablando de un sistema patriarcal y lo estamos conceptualizando. No es una idea acabada, ¿no? En ese sentido tampoco es una verdad absoluta, es algo que estamos construyendo y que lo estamos reflexionando todos los días desde nuestro cotidiano. También nos aporta esta categoría del género para denunciar cuáles son las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, ¿no? En estos campos que hacen, que hacen la sociedad, ¿no? Y por supuesto la propuesta, ¿no? De justamente si ya sabemos cuáles son y qué es este concepto de género, cómo poder irlo desmontando, ¿no? Y la perspectiva de género es eso, pues vamos a hacerlo con perspectiva de género, es decir, que no genere violencia para las mujeres,
pero que tampoco reproduzca o se reproduzca y se recicle para, con violencia para para los hombres, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que eso es el aporte que hace el feminismo, ¿no? Y por ejemplo, nuestra apuesta, ¿no? Que no es precisamente una charla de feminismo comunitario, pero lo que estamos proponiendo el feminismo comunitario y la concepción que nosotras tenemos del sistema patriarcal es mucho más amplio de lo que el feminismo había discutido. Ahí nosotras nos estamos discutiendo eso y repito, no es una idea acabada, es una construcción que continúa. Y a partir de nuestra experiencia, como mujeres de los pueblos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos proponiendo las mujeres, las feministas comunitarias, ¿no? Y el aporte es que ese desmontaje se haga desde la comunidad, porque si no se hace con la comunidad, con la participación de la otredad, que son los compañeros, en una relación de confianza política, esto no se va a lograr, ¿no? Y se van a seguir reproduciendo estas relaciones de dominación y explotación. Y ya lo vemos, ¿no? Justamente, incluso en nuestros propios colectivos críticos de compañeros que son bien pensadores, que son bien críticos, reproducen la violencia, ¿no? Y se les salen, pues, ¿no? O bien, nuevamente vuelven a reciclarse y se quedan en una condición de privilegio, ¿no? Y sus privilegios se siguen aumentando a costa justamente del trabajo de la fuerza de las mujeres, de la creatividad de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso decimos, la comunidad tiene que ser en una relación política, ¿no? En una relación política en donde, de confianza política, en donde sepamos que el otro está haciendo la parte que le corresponde para desmontar este sistema de dominación y explotación, ¿no? Y que no solamente es exclusivo de las mujeres, que no solamente la violencia la violencia hacia las mujeres es un asunto de la violencia, de las mujeres, es un asunto comunitario, es un problema social. La sociedad y la comunidad tienen que tomar responsabilidad en ese sentido. Y esa es la apuesta que hacemos desde el feminismo comunitario, la comunidad política como forma de organización, como una nueva forma de organización, ¿no? Y que logre desmontar este sistema de desigualdades. Entonces, es una idea, o sea, que estamos desarrollando, no es no es algo, no es un proyecto acabado, pero ahí le estamos poniendo, pues, y ejemplo de eso son justamente estos espacios, ¿no? Estas discusiones, cómo lo argumentamos, cómo le vamos dando forma y también cómo nos vamos convenciendo. O sea, primero nos convencemos nosotras, luego cómo encontramos herramientas para convencer a las otras y a los demás, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ahora estaba mirando este libro que es muy importante en la educación básica, que es el libro de aprendizajes clave, ¿no? Y justo me di a la tarea antes de entrar a esta sesión de buscar cómo es que en la Ley General de Educación, en diferentes documentos de educación, por ejemplo, está planteada la idea de la perspectiva de género, ¿no? Y en el libro de aprendizaje, esta cuestión de educación de género, de hablar de equidad de género, o sea de equidad de género y de igualdad de género, ¿no? Claro, en diferentes contextos, obviamente, ¿no? Se habla de perspectiva de género y es una idea, o sea, que seguramente si esto no representara un problema, pues no estaría, ¿no? Como propuesta educativa de un proyecto, ¿no? De educación, pues transformador, ¿no? O con pretensión de ser válido para todas y para todos, o sea, es muy claro, es muy evidente que estamos ante un problema social, como tú lo llamas, ¿no? Político también, porque la política no tiene que ver nada más con una cuestión de gobierno, ¿no? La política es en última instancia el modo como nos relacionamos. Eso es política, ¿no? Si bien no podemos reducir toda la cuestión política a la gobernanza o a términos de gobierno, debemos de considerar que el modo como nos relacionamos en las escuelas, en nuestras casas, pues también es política, ¿no? Y entonces,
ahora vemos que la cuestión de la desigualdad de género, ¿no? Y de la perspectiva de género como propuesta para subsanar un poco esta desigualdad de género, pues es una educación con perspectiva de género. Pero me parece que no nos ha quedado claro. Bueno, o sea, a mí como profesora de educación media superior, ¿no? Me cuesta todavía mucho trabajo trascender una educación con perspectiva de género, porque de alguna manera nos hemos limitado mucho a la cuestión del lenguaje. Este primer paso que tú enunciabas, ¿no? En estas 6 categorías, esta primera categoría, creo que de pronto nos quedamos o nos hemos quedado en términos educativos muy enfrascados, muy atoradas también en esta cuestión del lenguaje solamente, ¿no? Creemos que una educación con perspectiva de género solo se remite, ¿no? A la cuestión del lenguaje, que como tú lo decías, es muy importante, pero no es lo único. O sea, enunciar a las compañeras en el salón de clase, ¿no? Decir, compañeras, ¿ustedes qué opinan? Compañeras, ¿qué tienen que decir? Es muy importante, pero no es lo único. Y me parece que en algunos puntos nos hemos quedado solamente ahí. ¿Qué podríamos hacer? Tú ya lo enunciaste. ¿Qué podríamos nosotros, o sea, qué sería importante en términos educativos considerar más allá del lenguaje inclusivo? Que también ha sido un tema controversial hace poquito, pues la Real Academia de la Lengua Española justo, ¿no? Hacía una mención de esto, ¿no? Y bueno, hubo muchísimos comentarios porque, claro, la perspectiva importa, ¿no? Y el análisis se tiene que hacer desde diferentes puntos, pero ¿qué tendríamos que considerar más allá del lenguaje o además del lenguaje, para no decir más allá, además del lenguaje? ¿Qué tendríamos que considerar? ¿Qué nos falta, pues, como propuesta y sobre todo propuesta desde acá, de la coordinación de educación? ¿Qué tendríamos que considerar? Mira, yo creo que pensando también como desde esta experiencia de la docencia, ¿no? Bueno, que además yo tengo experiencia de ser docente en espacios altamente feminizados y siempre ahí surgen como también todas estas vulnerabilidades, ¿no? De ser mujer, eh, de no ser, como docentes, no, nuestro papel es de orientar y de no ser contemplativos o pasivos ante las manifestaciones de violencia de género que se dan en los espacios educativos y que se reproducen, ¿no? En principio, pues es una obligación que todos y todas estemos involucradas en capacitarnos y en estar introduciendo para nosotras mismas, ¿no? O sea, estos contenidos que tienen que ver con categorías del pensamiento feminista, ¿no? Es una posición política y también tiene que ser una convicción. El docente, la docente que esté pendiente de este tema, por supuesto que debe de estar convencido y no solamente porque se lo dice el programa, ¿no? Ese es algo muy importante. Que se recibe como, o sea, el profesor o la profesora dice, ay, bueno, ya, pues dicen que la perspectiva de género, bueno, lo voy a sacar y lo voy a hacer. No, 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 no. Porque no nos sirve de nada, pues el profesor y la profesora tiene que estar convencida, tiene que tener una posición de vida frente a eso, pues, ¿no? Que es la desigualdad, una posición política frente a la desigualdad, frente a la exclusión. Vamos, el profesor y la profesora se tienen que sentir interpelado por esta realidad, por este problema, para que pueda entonces actuar, ¿no? Para que pueda escuchar, para que pueda ver las manifestaciones que se están dando al interior del aula, y no solo porque se lo dice la currícula o porque se lo dice justamente el lineamiento, la ley, la nueva ley de educación pública, ¿no? Entonces yo creo que eso es un factor muy importante. Seguramente tú lo haces
porque estás convencida, ¿no? Pero no todos los profesores, es más, hay quienes todavía dicen, me ha tocado, ¿no? En cuando se ha tomado o se ha abordado algún tema, justamente de no hacerse cómplice o ser contemplativo ante una cuestión de violencia en la propia universidad, en la UNAM, de decir, bueno, es que este es un problema, decir, no, es que ahí yo no veo ningún problema, ¿no? Yo no veo que en la universidad haya un problema de violencia de género, pues ya accedieron a la universidad, ya tienen derecho a la educación, ya votan, ya se pueden formar como profesionistas. ¿Qué violencia de género puede haber, no? O sea, que lo que hablábamos la sesión pasada, sigue habiendo una negación, ¿no? Y no nos referimos al acceso, sino de lo que se necesita esta mirada crítica para poder observar qué es lo que está pasando en esas relaciones al interior del aula y en el ámbito educativo, no solamente al interior educativo, sino en el entorno de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, ¿no? Por supuesto que un joven que es, o una joven que es violentada en términos de género, lo va a reproducir en este espacio porque están interconectados, ¿no? Son espacios de socialización entre la familia, la comunidad y la escuela, y eso es algo que no podemos separar. Pues. Entonces, creo que ahí el profesor y la profesora tendrían que estar no solamente capacitados, sino convencidos de que es una necesidad y tener una posición política, sentirse interpelados frente a estas desigualdades, Gaby. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo, pues justo de sensibilización, de concientización, porque lo otro ya está escrito, o sea, ya hay una ley de igualdad entre hombres y mujeres, ya hay una ley de a una vida libre de violencia para las mujeres, ya hay una ley que en el Código Penal se tipifica el feminicidio, pero eso no deja de ocurrir, ¿no? O sea, no deja de ocurrir la violencia, no deja de ocurrir la desigualdad en los espacios laborales, no dejan de ocurrir la explotación, la dominación de las mujeres, la subordinación de las mujeres en los hogares, no deja de haber acoso callejero, no deja de haber violencia a través de las redes. Ya tenemos justo una ley Olimpia, ¿no? Que sanciona, ¿me explico? O sea, ya hay esos instrumentos. Entonces, ¿qué es aquí? ¿Cuál es el llamado, pues, o la convocatoria? Es que justamente lo que tenemos que revisar y lo que se tiene que transformar es lo que está en la cultura, esto que es simbólico, esto que justamente se naturaliza, que se puede violentar aunque haya un hecho de violencia, ¿no? Y omitirlo e ignorarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es hacia ese horizonte tenemos que mirar, ¿no? Más que justo hacer una ley, o sea, sí, legislarlo, está bien, pero de nada nos sirve si los sectores de la sociedad y quienes estamos interviniendo en esos procesos no estamos convencidos de transformarnos. Básicamente. Muy bien, Eri, hay una pregunta en el YouTube que dice, ¿cómo pueden vincularse los movimientos feministas mexicanos con los feminismos que han aparecido en otras regiones del sur global como Centro y Sudamérica, el Caribe, África, Medio Oeste o Asia? O sea, ¿cómo pueden vincularse? Es que se cortó, Gaby, no te escuché. Perdón. ¿Cómo pueden vincularse los movimientos feministas mexicanos con los feminismos que han aparecido en otras regiones del sur global como Centro y Sudamérica, el Caribe, África, Medio Oeste o Asia? Bueno, mira, sí, una parte, ahora las redes sociales nos han permitido vincularnos, ¿no? Como movimiento feminista en varias partes del mundo, con varias mujeres, e incluso que no se consideran feministas, ¿no? Porque en realidad lo importante es hacer un movimiento de mujeres consciente, emancipador, ¿no? Y bueno, y aspiramos a que, lo hacemos desde el feminismo como herramienta, pero aspiramos a que un día no haya feminismo, ¿no? Y que ese día que no haya feminismo, pues quiere decir que ya no hay desigualdad y no hay nada que denunciar, ¿no? Pero hoy sigue siendo necesidad y
Nosotras, por ejemplo, desde la experiencia del movimiento feminista comunitario, nos articulamos con varios países en el Abya Yala y así pues nos convocamos de manera asamblearia, discutimos, estamos discutiendo, estamos construyendo epistemología, ¿no? Teniendo nuestros propios espacios de formación política y de incidencia de las mujeres. Pero yo creo que lo principal es vincularte con tu comunidad, ¿no? Con las más cercanas, y luego ya que estás organizada, que así es como nosotros lo hemos hecho, pues trascendemos, ¿no? A la convocatoria o acudimos a las convocatorias de los otros grupos feministas en América Latina, bueno, en nuestra Via Yala, sobre todo en Bolivia, así es como articulamos con Bolivia, con Chile, con Perú, que estamos muy contentos por el pueblo de Perú, porque ganó justamente ahí la democracia de los pueblos, ¿no? Y salió el régimen de Fujimori, quería decirlo. Bueno, y claro, así nos vamos vinculando y escuchando, ¿no? También es bien difícil de repente articularnos entre feministas porque somos muy diversas las mujeres, pero sí se puede, y yo creo que ahora las herramientas de las tecnologías de comunicación como este medio nos ayudan mucho. Uh-huh. Muy bien, Eri, pues no hay más preguntas. No sé si quisieras hacer ya, ir cerrando justo esta charla. Nosotros acá te agradecemos mucho la participación, el hecho de que podamos reflexionar estos temas, como bien lo decías, estos temas no se van a poder, o estos problemas, ¿no? En términos de desigualdad de género, que es uno de los grandes problemas que pretende resolver la educación, no se va a resolver, no los va a resolver una persona, no se van a resolver desde la institución, sino desde el compromiso y la unidad de todas y todos, ¿no? Claro, es muy importante, como decías, que haya ciertos documentos en términos educativos que nos permitan sostener nuestras prácticas al interior de nuestras direcciones, de nuestras escuelas, de nuestros salones, ¿no? Es muy importante porque eso justifica nuestras prácticas, pero bueno, el poner sobre la mesa estos temas que sí son de alguna manera, pues, no sé cómo llamarlo, porque no son, o sea, no son problemáticos, no tendrían que ser problemáticos, ¿no? Pero nos desinstalan, nos interpelan y eso está bastante bien, porque esto nos invita justamente a reflexionar nuestras propias prácticas y desde donde nosotros estamos proyectándonos en nuestros diversos ámbitos. Entonces, pues te agradecemos muchísimo eso, seguimos trabajando, seguimos discutiendo desde la coordinación, desde la secretaría, desde el partido, pero también desde nuestros lugares de enunciación. Y no sé si quieras cerrar ya la charla. Sí, bueno, pues como siempre, Gaby, agradecer la apertura a estos espacios, de poder entablar este diálogo y justo tener la oportunidad de expresar y te quiero agradecer a todas las compañeras y los compañeros que nos escucharon, también el disenso y justo hoy hacer la interpelación y la convocatoria de que nos hace falta poner también las diferencias, la discusión, porque así se hace el pensamiento crítico y así también se construye y se transforman nuevas formas de organización social y espero que yo les haya provocado, ¿no?, eso en este espacio y que volvamos a encontrarnos las veces que sean necesarias. Yo con mucho gusto le robo tiempo al sistema para estar con ustedes, que lo hago de manera muy feliz también.
Muchas gracias, Eri. Pues también agradecerle a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, que nos han estado siguiendo en esas transmisiones. Estamos a la mitad de este seminario virtual, Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables. Y la próxima semana no tenemos seminario de negatividades en la educación, pero estaremos trabajando, estaremos presentando un seminario también en línea, muy rápido, solamente para anunciar también algunos proyectos que estamos trabajando en la coordinación. El seminario se llama Temas para la Nueva Escuela. Les invitamos a seguir la página de la Secretaría y las redes sociales en Facebook, en YouTube, para que puedan estar atentos. La próxima semana tendremos, les voy a dar un adelanto, tendremos algunos presentadoras responsables de las sesiones para discutir sobre pensamiento crítico, filosofía y para niños y niñas, vida saludable, descolonización del currículum y libros de texto. Les invitamos, por favor, a que nos sigan y, bueno, les agradecemos el tiempo, la atención, la discusión, la problematización y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.